La última presentación de la mañana la va a hacer David Rey. Él trabaja en el portal inmobiliario Idealista, creo que no necesita presentación, que es un portal que todos conocemos. Y lo que nos va a contar David sobre todo son los datos que se generan a través de este portal. Os dejo ya con él. Hola, muchas gracias a todos por aguantar esta última sesión, ahora que tenemos todos hambre, estamos a punto de comer. Y sobre todo muchísimas gracias a Erri por la oportunidad de comentaros nuestro negocio, nuestro dato, y espero que sea interesante para vosotros. En principio, el título de la ponencia es Big Data orientado a PropTech. Son dos palabras un poco de moda, son palabrejas. Espero no decepcionar a nadie, pido disculpas también por el título. La idea es contar un poco lo que queremos hacer con la información, qué tipo de información tenemos y qué aproximación estamos haciendo sobre el dato que ahora mismo está alrededor de un negocio tradicional orientado a la publicidad, cómo lo llevamos a un sector que tradicionalmente había sufrido un poco la falta de información, etcétera. Como adelantaba Loli, bueno, todo el mundo conoce Idealista, pero quizá no todo el mundo conoce Idealista Data. Idealista Data es una empresa dentro de Idealista cuya función es la monetización del dato de Idealista. O sea, como ha pasado en otros sectores, en otros países más maduros, como puede ser Estados Unidos, Reino Unido, los portales inmobiliarios son grandes generadores de información de consumidores, y sobre todo información muy relevante, no solamente para el sector inmobiliario, que evidentemente tiene un uso sobre todo cíclico. En este caso, en España, por ejemplo, estamos creciendo muchísimo por la demanda que tenemos de este sector, sino porque la información de la inmobiliaria está relacionado con puntos de decisión dentro de la vida de los consumidores muy importante. En el momento que una persona se cambia de casa, compra una casa, está quizá tomando la decisión más importante de su vida, está haciendo la inversión más importante de su vida, con lo cual esta información, aparte de tener aplicación dentro del propio sector inmobiliario, tiene aplicación en múltiples sectores. Bueno, todo el mundo conoce Idealista en España, pero Idealista también está en Portugal, en Italia. En España somos primer portal. En muchas de las zonas de España tenemos una cobertura del 85%. Somos líderes con gran diferencia con respecto al segundo competidor. En Italia somos segundo, creciendo bastante. En Portugal estamos entre el tercero y el segundo. En cuanto a tráfico ya estamos en segunda posición. Nuestra idea como compañía, en particular como compañía de datos, es convertirnos en el líder de información de insights dentro de PropTech o relacionado a la información del hogar en el sur de Europa. Y bueno, ¿qué es Idealista Data? Idealista Data parte de una empresa que se llama Tercero B, que es adquirida en parte por Idealista, y hace más o menos un año nos integramos dentro de la matriz de Idealista. Originalmente esta compañía estaba orientada a vender información al sector inmobiliario, principalmente valoración automática de inmuebles, acompañado con ciertos análisis pues, de la zona, utilizando diferentes fuentes. Aquí no solamente utilizamos la información de Idealista, sino que utilizamos múltiples fuentes, principalmente información pública y alguna base de datos privada que compramos. Este es un ejemplo de información que vendemos. Básicamente es la valoración de un ámbito geográfico, es decir, cuánto es la valoración del inmueble medio, por tipologías, asociamos cuál es la zona geográfica en la que estamos ubicados, y de las diferentes características sociodemográficas de esta zona. Y bueno, aquí contamos un poco lo que queremos hacer. Básicamente ha sido un sector que tradicionalmente tenía poca información, o yo diría que estaba muy metida en nichos, no estaba suficientemente abierta. Lo que estamos viendo ahora es, primero, una abundancia de información, no solamente en el portal, sino también en bases de datos abiertas, información privada. Y lo que también vemos es una gran demanda no solamente por los consumidores tradicionales de la información, sino nuevos consumidores. Por eso hablo del sector PropTech. Lo que vemos aquí es un diagrama que muestra la evolución del precio de la vivienda en Madrid en los 4 últimos años. Idealista, en cuanto a números, tiene 14 millones de inmuebles dentro del histórico. Básicamente empezamos a tener información relevante a partir de 2008. Hasta ahora tenemos información no solamente de la oferta, sino de la demanda, y que la cruzamos con información pública, con lo cual este tipo de gráficos con evolución histórica nos permite generar muchísima información. De hecho, nuestro punto ahora es que tenemos un gran volumen de información y estamos analizando y trabajando en cómo explotarla y cómo llevarla no solamente al consumidor natural de la información, que es el sector inmobiliario, sino a otros sectores.
Bueno, lo que comentaba aquí. En España, pues tenemos 14 millones de... Disculpa. A ver. 14 millones de... Me está jugando una mala pasada. Bueno, os cuento esto, no doy una tecla más porque sé que se va. Tenemos información de 2007-2008. Aquí no solamente tenemos información pública, sino que también tenemos información privada, sobre todo el elemento diferencial con respecto a la competencia o lo que podéis encontrar fuera, que es información que agregan gente a través de la captura de datos de Internet, etcétera. Primero, tenemos una mayor granularidad en cuanto a datos del inmueble, aparte de poder cruzarlos con los datos públicos. Cruzamos más o menos el 60% de los inmuebles de nuestro portal con catastro, con lo cual es información vinculada muy rica. Tenemos también información no estructurada que es muy difícil de obtener, que es básicamente la demanda. Lo que vemos aquí son todos los polígonos que dibujan los usuarios de Idealista en la aplicación, donde dicen dónde quieren vivir. Si miráis un poquito, eso es Madrid, si miráis un poquito la imagen, se puede ver cómo esa delimitación de polígonos, esa agregación de polígonos, se puede corresponder con las demarcaciones oficiales. O sea, se ven casi los distritos de Madrid. Entonces, el análisis de esta información nos permite trabajar con seccionados orientados a otro tipo de sectores. Aquí hablamos mucho de códigos postales, de secciones censales, pero cuando nos vamos al sector inmobiliario, o incluso hablamos de variables sociodemográficas, el zonado, seccionado, tiene que ser distinto, tiene que estar orientado a valor, tipologías, etcétera. Con lo cual, ese seccionado orientado a hacer unas selecciones no nos vale. Entonces, este tipo de información, o información que podemos tener en la demanda de los portales, es muy útil. También tenemos información de quién es el originante de esa... Igual que hablábamos de telecomunicaciones, aquí en ciertas zonas, sobre todo las turísticas, vemos quiénes son los demandantes de esa casa de alquiler, en base al idioma, el origen del IP, etcétera, a través del portal, porque el portal es el número 22 en tráfico en España y básicamente tiene unos 22 millones de visitas, de páginas visitadas al mes, con lo cual estamos hablando de unos 3-4 millones de personas únicas que visitan el portal en este país. Con lo cual, unir toda esta información para explotarla es un nicho de mercado que Idealista se ha dado cuenta que el que tiene que evolucionar. Y no es un tema que es una decisión local o una moda, etcétera, sino es un tema que está aprobado en otros mercados, por ejemplo en Reino Unido. Es algo bastante habitual. Tenemos en Estados Unidos a Zillow, que veremos un poquito más adelante, que están haciéndolo ya. Y hablaba de Big Data, se me ha ido Lo que quería contar es un poco la información estructurada y no estructurada, que es la que mantenemos en el portal. Básicamente tenemos atributos de los inmuebles. Aquí trabajamos con datos residenciales, una casa, un piso, local comercial, es una nave industrial. También tenemos información estructurada, que es decir, lo que comenta la gente acerca de un inmueble, o sea, ese tipo de información, incluso las fotos, podemos extraer información de esas fotos. Esa información estructurada y alineada es un poco el concepto de Big Data que nosotros queremos explotar. Aparte de lo que es el propio volumen, la diversidad de la información, la complejidad en la no estructuración de la información es un elemento que nos da riqueza y nos da una posición competitiva única con respecto a la competencia. Y bueno, quería contar un poco una historia, y la historia es sobre los algoritmos de valoración estadística. Cuento la historia de Zillow. Esto es la plataforma por excelencia donde los data scientists compiten entre sí, se plantean retos. Normalmente se suele hacer, las grandes marcas o patrocinadores suelen patrocinar retos y en muchos casos ponen bastante dinero. En este caso, quizá me parece que es el que más dinero ha puesto encima de la mesa, se llama Zillow, es un agregador de información de real estate en Estados Unidos y el objetivo de la competición es intentar lograr mejorar la precisión de su algoritmo de valoración automática y el que gane este premio conseguirá $1.200.000, cosa que no es menor. Podéis imaginaros que si dan este dinero el problema no es fácil de resolver. Y no es fácil de resolver por muchos motivos, pues porque la información no es total, o sea, no hay cobertura total de la información, es asimétrica, es información generada por el usuario, eso es importante, hablábamos de limpieza de los datos, tenemos información más o menos factual que podemos encontrar en el catastro, pero tenemos información que introducen los usuarios a través del portal. Ahí en esa información hay mucho sesgo, hay información de usuario profesional, usuario particular, ahí tenemos anuncios repetidos, hay muchísimo ruido, muchísima información que es difícil de conjugar. Lo que sí hemos hecho, y también un poco relacionado con el espíritu de esta conferencia en cuanto a información geográfica, es intentar introducir el componente geográfico
para ver cuál era el efecto de un seccionado diferente orientado al sector inmobiliario para mejorar el rendimiento de estos algoritmos. La idea es intentar dar un pequeño paso en cuanto a Big Data y intentar enfocar el problema de manera distinta. Lo primero es intentar determinar cuáles son las zonas de valor generadas de manera natural, es decir, pintamos en el mapa cuáles son los ámbitos de demanda, pintamos en el mapa cuál es la elasticidad del precio. Eso que se ve mal, la segunda imagen a la izquierda, arriba, es la elasticidad del precio. Básicamente lo que relaciona es lo que está el precio de oferta contra el precio de cierre en las diferentes zonas de Madrid. Cuanto más rojo, digamos, más elástico es el precio, cuanto más azul, menos, es decir, menos margen o menos flexibilidad tiene ese precio. Segundo, lo ponemos en paralelo con la información estructurada, tanto pública como privada, geográfica, no geográfica. Lo unimos todo y generamos un modelo de valoración. Un poco las conclusiones son: este tipo de procesos mejoran el rendimiento de los algoritmos, le dan más estabilidad y más o menos de media pues estamos logrando un 15% más de estabilidad en el modelo y de precisión. Y bueno, por mi parte, poquita cosa más. Quería contaros un poco lo que es la empresa. Queremos contaros también que estamos trabajando con ERRI para ser proveedor de información. Me gustaría hacer muchísimos proyectos con ellos. Y quería también dar a conocer lo que hacemos, la información que tenemos, capacidades que tenemos, sobre todo desde el punto de vista no de desarrollar la solución final, sino como proveedor de información único para los 3 países. Muchísimas gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta, encantado de responderla. Gracias, David. Lo has hecho súper bien, súper rápido, así es que tenemos tiempo para preguntas. ¿Tenéis? Sí, hola, gracias. Mi pregunta, bueno, 2 preguntas tengo. Has comentado que hasta un 60% llegáis a unir el inmueble en venta o en alquiler en Idealista con el catastro. Y también has comentado que tenéis el dato del cierre de la operación. ¿Cómo obtenéis esos datos? Si no, no te oyen. Es que si no, no te oyen. Lo que es el vínculo entre catastro e Idealista lo hacemos a través de procesos de normalización internos. Tenemos diferentes callejeros y con el análisis de la información conseguimos hacer la correspondencia. En cuanto a cierres, manejamos información pública y algún acuerdo particular que tenemos. O sea, por eso, en este caso de Madrid, tenemos dato un poco, pues eso, lo más público puede ser para lograr esa correspondencia. O sea, no tenemos todos los cierres, evidentemente, porque no es público, pero tenemos alguna muestra que nos permiten hacer estos análisis. Pero lo que es la correspondencia con catastro, esto sí es un tema totalmente interno. Que no nos vuelva a pasar. Hola, una pregunta. Perdón, ahora iba a hablar en catalán que se me ha ido. ¿Los datos que vosotros actualmente estáis proporcionando son a nivel de informe o dentro de ese acuerdo que vais a llegar con ERRI son datos que podremos nosotros explotar de alguna forma? Un poco de todo. Estamos trabajando más que en conjuntos de datos agregados a nivel zonal. Hablamos de zonas tradicionales que pueden ser las zonas idealistas, que son los polígonos un poquito grandes, los que veis en el portal, y dato diseccionado no tradicional, que es el que he comentado aquí. También tenemos la posibilidad de ofrecer el dato desagregado, es decir, anonimizado, evidentemente para garantizar pues, los requerimientos de privacidad, pero también serían ambos. También tenemos la parte de informes, que es un poco el producto tradicional de Idealista Data, que si puede interesar lo podemos ofrecer bien en formato PDF o en formato de datos, pero bueno, básicamente la colaboración con ERRI es provisión de información geográfica, pero bueno, orientada a ámbitos, o sea, tanto a puntos como a áreas. Y aquí, bueno, comento un poquito los elementos. Los datos son datos, digamos, tradicionales, que pueden ser pues número de inmuebles en oferta del portal, tanto en régimen de alquiler de compra, precio unitario, precio total, por tipologías, si es obra nueva o no lo es, y también otros indicadores un poquito más evolucionados, un poco las variaciones en el tiempo, rentabilidad, elasticidad de los precios,
etcétera. O sea, quizá muchos de ellos no tienen aplicación solamente en el sector inmobiliario, sino en otros sectores. Hablamos de, por ejemplo, el precio de la vivienda medio de una zona está muy correlacionado con los ingresos. Básicamente, si tú coges los ingresos por barrio en Madrid y coges el precio de la vivienda medio, tienes bueno, índice de correlación de casi un 80%, con lo cual te dice que si tengo el precio de la vivienda, tengo los ingresos familiares, básicamente. ¿Ese mapa que tienes ahí que pone antigüedad de zonas, a qué te refieres? Es el año medio de construcción de la zona. Bueno, porque no lo veis muy bien, pero es el Tajo, esto es Lisboa, ¿vale? Pero básicamente son subsecciones estadísticas de Lisboa en el que se indica cuál es el año medio de construcción. Bueno, son rangos, pero bueno, esto en España, por ejemplo, procedería del catastro. Eso es, de la construcción o última gran reforma del edificio. ¿Podríais llegar a determinar el impacto en el valor de venta de vivienda de los arrendamientos turísticos? Sí, bueno, uno de nos gusta esperamos que sí. Es un tema que queremos abordar el año que viene, pero la idea es poder cruzar toda la información del dato de alquiler en vacacional. Tenemos una compañía que se llama Rentalia, pero aparte hay mucha información pública de Airbnb, etcétera. Queríamos ver un poquito, porque aquí hablamos también tenemos mapas de este tipo con el yield de alquiler. Pues nos gustaría ver un poco cómo se relaciona ese mercado con respecto al precio de la vivienda, cómo está inflando los precios ese tipo de inversión, como no solamente el yield que lo vemos un poco comparando el precio del alquiler con el precio de la vivienda, que es lo que se ha hecho tradicionalmente, hay que modificarlo teniendo en cuenta estos fenómenos, sí, pero sí. Pues nada, sí, hay otra pregunta. Gracias. Hola, perdón, en el caso que decíais de distribuir la información desagregada, ¿tenéis ya claro cómo vais a asegurar la privacidad que decías? Bueno, por un lado están los términos y condiciones del portal que acepta cualquier usuario y segundo, que mucha de la información es pública en el sentido que el usuario la publica. Es verdad que el usuario puede decidir no publicar ciertos elementos pero básicamente hay mucha información que es pública. Lo que pasa es que en la web no publicamos toda la información. O sea, hay una aceptación de términos y después lo que nunca damos en todo caso es dirección completa, nombre del consumidor, teléfono móvil, teléfono fijo, etcétera. Cualquier elemento que permita identificar a la persona, que básicamente suele ser dirección, nombre, dirección, teléfono o algún elemento, eso nunca lo comercializamos. No sé si he respondido a tu pregunta. Claro, el inmueble no es información personal. O sea, el inmueble no es un dato personal. O sea, y el precio de la vivienda es un número que se atribuye a un inmueble, pero de ninguna manera tú estás, porque tú veas en una página web que una casa vale 2 millones de euros, no estás identificando qué persona está vendiendo esa propiedad, qué persona vive, quiénes son sus hijos, cómo se llaman, cuál es su teléfono. O sea, nunca estamos entregando la información personal en ese. ¿Y hacéis estudios de la demanda en función de la gente que envía un email interesando por un inmueble o este tipo de relación entre el que vende y el que compra? Estamos empezando a hacer, o sea, vendemos la información ya, lo llamamos como indicador de leads, básicamente es asociamos el número de contactos entre el anuncio y los demandantes. Es decir, yo pongo un anuncio y una persona que se interesa por mi anuncio y me escribe un mensaje o guarda en favoritos este inmueble. Eso lleva asociado una interacción. Ese tipo de relaciones la incorporamos también en indicadores
geográficos. Lo que estamos estudiando ahora es un poco las dinámicas de comportamiento, es decir, qué pasa cuando un anuncio se contacta, cuántos contactos necesita, cómo es la dinámica en cada una de las zonas, porque es diferente por tipologías, zonas, etcétera. Ahí sí que estamos trabajando en poder modelizar ese comportamiento, poder explicarlo y poder predecirlo. O sea, predecir, por ejemplo, el número de días en el que se va a vender o sea, saber cuánto tiempo le queda a ese inmueble por salir del stock. A veces el inmueble sale del stock, no sabemos si se ha vendido o no porque no es posible. Entonces, estamos trabajando en determinar con cierto grado de fiabilidad si ese inmueble se ha vendido o no se ha vendido. ¿Y la demanda la determináis por la interacción que acabo de comentar? Hay varios elementos que constituyen lo que es la demanda. Uno es el número, la visibilidad, el número de visitas, que es decir, cuánta gente visita ese inmueble en el tiempo, y también cuántas interacciones. O sea, digamos, hay una primera fase dentro del funnel, dentro del embudo. La gente lo tiene que ver, tiene que haber visibilidad. Tenemos que medir esa visibilidad, la intensidad de esa visibilidad. Y segundo, cuando hay un interés real, cuando hay un lead. Entonces sí que lo medimos de esa forma. Y esto lo podemos medir de dos maneras. Uno en base a la demanda aspiracional, es decir, estos gráficos que dibuja la gente, o bien a través de puntos. A nivel geográfico es la mejor forma casi de explotar esta información. ¿Tenéis hecho algún mapa de oferta versus demanda, pero en cociente o algo, y algún mapa de liquidez de los activos? Sí, tenemos algún mapa hecho. O sea, tenemos mapas a nivel zona idealista y tenemos mapas, digamos, un poco más experimental, que hablamos, es un modelo de estimaciones geoespacial que intenta determinar eso a un nivel de granularidad menor. Esto es un poco en formato beta, es un poco lo que he comentado hoy, pero sí que tenemos ese cociente, ese ratio. Es el ratio y también ratios que relacionan la oferta y la demanda en alquiler y en compra. O sea, todo este tipo de ratios los tenemos. Publicados no, estamos trabajando en publicar algunos a nivel de granularidad alta. O sea, ahora mismo hay un indicador un poco de ofertas, de precios, que se publica en nuestra parte de news, y hay otros que vamos a comercializar en breve. Estamos trabajando en este último trimestre del año en cerrarlos, pero tenemos en torno a unos 50 indicadores, os comenté unos 20, digamos, en crudo, que son precios unitarios, precios de cierre, etcétera, y tenemos otros un poco más evolucionados, que son otros 30 más, que ya atienden a evoluciones temporales, relación entre ratios, relación entre otras variables públicas, y entre ellos estarían estos de liquidez, elasticidad, etcétera. Valoración de carteras y comparación de productos de carteras con competencia, zonas, liquidez. ¿Estáis haciendo ese tipo de estudios? Es una parte de nuestro negocio, ¿no? Nuestros grandes clientes son los fondos que tienen grandes carteras, bancos, pues sí que lo hacemos. Gracias. Mucho interés. Muchísimas gracias a todos.